Uno de los momentos que marcarían profundamente a Jimmy McGill en su vida como abogado fue el haber sido rechazado de HHM, la prestigiosa firma que su hermano, Chuck, y su socio Howard Hamlin dirigían. El día que Jimmy le dio la gran noticia a Chuck que había logrado obtener el título, hizo una pequeña fiesta con sus amigos más cercanos en HHM, y justo cuando todo eran risas y alegrías, Howard llega para destruir sus ilusiones y decirle que no podía ser contratado debido a rigurosos procesos burocráticos que, en realidad, solo trataban de mitigar la realidad, pues Chuck simplemente no lo quería en su firma, dado que, para él, Jimmy no era un abogado real. La cuestión es, ¿merecía Jimmy ser contratado? ¿Eran válidos los argumentos de Chuck? Bueno, en este video vamos a descubrirlo. Todos sabemos que Jimmy, en su juventud, no estaba realmente interesado en ser abogado. Hasta su punto más bajo de ese entonces, decidió rectificar su camino luego de que Chuck le diera un ultimátum, cambiar su forma de ser o pudrirse en prisión. Jimmy obviamente acepta lo primero y empieza a trabajar en HHM como repartidor de correo. Un trabajo que no era precisamente glamuroso, pero que aprendió a dominar en poco tiempo, ganándose también el aprecio de todos los trabajadores y el supuesto orgullo de Chuck. Aunque lo mejor para Jimmy fue haber conocido a una hermosa y maravillosa chica llamada Kimberly Wexler, quien también estaba trabajando en correo, pero al mismo tiempo estudiando la abogacía gracias a que HHM estaba pagando sus estudios. Un día, toda la oficina estaba celebrando el triunfo de Chuck en un caso particularmente difícil. Jimmy notó como Kim estaba increíblemente admirada de su hermano y eso provocó que Jimmy decidiera convertirse en abogado, porque en algún momento Kim dejaría la oficina de correos y se convertiría en una gran abogada, y él seguiría trabajando como mensajero. Algo que no podía permitir, así que entró a la biblioteca de la firma y empezó a estudiar leyes. Eventualmente necesitaba un reconocimiento tangible de sus conocimientos, así que luego de intentar aplicar a una universidad que le permitiera estudiar mientras trabajaba en correo, que fuera accesible económicamente para él y sobre todo que lo aceptara a pesar de no ser una blanca paloma y tener antecedentes, lo logró. Universidad no sé qué de Samoa, algo así era el nombre, una universidad que, si bien no era la más prestigiosa, existía, tenía validez, le alcanzaba su bolsillo y no juzgaba a Jimmy por sus acciones pasadas. Así que este empezó a estudiar a distancia al mismo tiempo que trabajaba en la oficina de correo, varios años y fallando un par de veces el examen final, hasta que un día finalmente lo consiguió. La única en saber esto era Kim, aquella por quien hizo todo eso, por lo que Jimmy no tenía especial interés en hacérselo saber a Chuck, al menos no hasta que lograra aprobar el examen, conseguir el título, sorprenderlo y obtener un trabajo en la firma. Básicamente un sueño añorado. No solo había logrado demostrar que ya no era más Sleeping Jimmy, el estafador, ahora sería un abogado defensor de la ley. Para Jimmy, todo era perfecto. Trabajaría en una de las mejores firmas en donde podría estar al lado de sus amigos, su hermano y su novia, codo a codo, para defender a los inocentes de las injusticias. Lamentablemente, como dije al principio, Howard llega en medio de la celebración para destruir toda esa fantasía y decirle de la forma más amable que no lo iban a contratar. Hoy sabemos que Chuck no quería a Jimmy porque le repugnaba el hecho de que Sleeping Jimmy tuviera título de abogado. Le indignaba la idea de que alguien como Jimmy lograra obtener el título con menos preparación y tiempo, al contrario de él, que pasó gran parte de su vida labrándose una carrera en las mejores universidades, y lo peor, le ofendía que Jimmy tan siquiera se considerara su igual.
Chuck es un personaje muy parecido a Skyler. El hecho de tener razón en las cosas que dicen no significa que sean realmente buenas personas. Sobre todo, al tomar acciones que nada tienen que ver con los problemas que dicen tener con los protagonistas. En el caso de Chuck, decir que Jimmy tomó atajos y no se esforzó tanto como él para obtener su título de abogado es una falacia, porque la verdad es que era pura envidia. Le corroía por dentro el saber que su hermano, gracias a su personalidad histriónica, dedicada, inteligencia y astucia, se le facilitara el memorizar datos e interpretar esa información en sus argumentos haciendo uso de su gran labia, porque, sea como sea, no queda duda de que Jimmy era un excelente abogado. Que decidiera, al final, orientar ese talento para fines antiéticos es otro tema. Creo que muchos estarán de acuerdo que no hay nada más jodido, cansado, estresante y digno de admiración que alguien que decide estudiar para superarse, al mismo tiempo que tiene un trabajo muy demandante. Así que, decir que Jimmy no se esforzó y tomó atajos para obtener su título es una gran mentira. Él no escogió la Universidad de Samoa porque fuera fácil de obtener su título ahí. De lo contrario, no habría reprobado el examen un par de veces. La escogió porque fue la única que lo aceptó. Si una universidad más fancy le hubiese dado la oportunidad con todo y el precio, Jimmy habría hecho un mayor esfuerzo aún. Aunque creo que fue mejor que Jimmy se alejara de esa clase de universidades, pues es posible que se lo hubiesen hecho saber a Chuck y seguramente habría hecho que sabotearan a su hermano. Jimmy estaba en una etapa de su vida en la que genuinamente estaba haciendo las cosas bien. Que le sacara provecho a sus cualidades para que su carrera fuera más corta que la de Chuck no significa que no se haya esforzado. Todos tenemos talentos que pueden o no ser útiles en el trabajo que deseamos ejercer. Ese no fue el caso de Chuck, el cual tuvo que pasar años creándose una reputación a base de un largo prontuario de casos ganados particularmente difíciles y pasando gran parte de su vida comiendo libros para que su extenso conocimiento en el tema fuera su arma principal. Chuck no era alguien carismático ni versado en las palabras como su hermano, el cual tenía el don de prestar atención a los detalles, siendo capaz de detectar a un estafador aún siendo un pequeño niño. Los argumentos de Chuck de ese entonces y el menospreciar el título de Jimmy por venir de un origen más humilde no tenían validez alguna y solo eran motivados por los celos. Ahora bien, también hay que aclarar algo. Jimmy cometió un error al elevar demasiado sus expectativas. En el video ¿merecía Howard que destruyan su carrera? Dije que uno no puede ser recién graduado y esperar que te den el máximo puesto en una empresa. No, hay que ir por partes. Tal vez haber iniciado en archivos o casos menores, no sé. No tengo idea de cómo funciona la jerarquía dentro de una firma, pero seguro Jimmy voló demasiado cerca del sol al creer que, siendo recién graduado y tener nula experiencia, sería nombrado socio. Caso contrario años después cuando llegó con el caso millonario de Sandpiper.